Amables oyentes que estamos en esta importante línea desde Palermo a través de el operador TV Baché con la dirección general de Fiber Urazán en el comando técnico y la dirección de este importante espacio para llevar desde Palermo, cuna de grandes realizaciones, Cantón de Occidente, Villa de Santa Rosalía de Palermo, un encuentro o un conversatorio con uno de los personajes que han hecho historia en Palermo, que a través de su vida, de su permanente accionar, ha contribuido a generar procesos grandes en la construcción de procesos historiográficos de Palermo y del Huila. Para nosotros, para el canal TV Baché, para Palermo, para el Huila, es un honor tener al licenciado Henry Calderón Quintero en este diálogo sobre lo que será la historia del Huila. Bienvenido Henry Calderón Quintero a esta pequeño conversatorio desde la tierra de sus ancestros. Muchas gracias. Aquí presente, muy unido al departamento del Huila, muy unido a Palermo, mi tierra natal, muy preocupado por conocer la historia, muy preocupado por mi terruño, muy preocupado porque las nuevas generaciones se interesen mucho por todo este legado cultural que nuestros anteriores habitantes del Huila han dejado. Bien, Henry Calderón, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del canal TV Baché, Patrimonio Informativo del Huila y de Palermo. Iniciamos entonces con este conversatorio, Henry. Háblenos un poquito sobre el origen de este departamento próximo a cumplir 115 años de historia, pujanza y desarrollo. El departamento del Huila, la Gran Tierra Opita, ubicada en el suroccidente de Colombia, tiene su inicio como departamento en el año 1905. El término Huila viene del vocablo indígena que significa araña luminosa. ¿Por qué razón? Que el nevado que tenemos en nuestro territorio presenta un color anaranjado en algunos momentos del día, de acuerdo a la luminosidad que le dé. Y por esa razón, desde la época de la prehistoria, digámoslo así, desde la época indígena, nuestros primitivos pobladores eh, lo llamaron así por el color anaranjado, wilt, ¿no? Que después se generalizó con el nombre de Huila. Como decía, está ubicado en el suroccidente de Colombia, actualmente con unos 19.890 kilómetros cuadrados, una población de 1.100.000 habitantes en la actualidad, que limita con el departamento del Tolima y Cundinamarca en el norte, en el sur con Cauca y Caquetá, en el oriente con Meta y Caquetá y en el occidente con Cauca y Tolima, enmarcado geográficamente entre las cordilleras oriental y central y dominado por nuestro famoso río de la patria, el río Magdalena, que justamente nace en sus límites, en sus fronteras. El río Magdalena nace en el macizo colombiano, específicamente en la laguna del Magdalena, que está ubicada entre los departamentos del Cauca y del Huila, al sur de nuestro territorio. Nuestros primitivos pobladores fueron los paeses, los yalcones y los pijaos. De la tribu de los yalcones surgió nuestra famosa cacica Gaitana, mujer aguerrida y tan reconocida no solamente a nivel del Huila ni de Colombia, sino a nivel de América Latina. Fue descubierto por Gonzalo Jiménez de Quesada. Algunos historiadores parten desde allí, otros a Gonzalo Jiménez poco lo tocan, pero Gonzalo Jiménez de Quesada en sus incursiones conquistadoras por el sur de Colombia pasó por territorios que hoy son del departamento del Huila y por eso se le considera como el primer conquistador que recorrió esta región. Y luego ya aparece el nombre de Sebastián de Belalcázar como el gran conquistador
quien en su recorrido por el sur de lo que hoy es Colombia para llegar hasta el Ecuador y fundar a Quito, después de haber fundado a Cali y a Popayán, eh, se dedicó a recorrer el Huila precisamente por encontrar una tierra muy fértil, por encontrar una tierra muy propicia para sus campañas conquistadoras. Sebastián de Belalcázar delegó inicialmente en otras personas, sus lugartenientes, para dominar a los indígenas y para hacer las primeras construcciones hispanas, entre ellas Pedro de Añasco, quien fue el fundador de la primera población que se tiene noticia, que fue la población de Timaná en el año 1538. De ahí en adelante se fueron fundando otras poblaciones, sobre todo en el sur del Huila. Y luego, ya hacia 1539, un año después de haber llegado a la Timaná, se fundó la ciudad de Neiva, la primera fundación, Juan de Cabrera, en territorios que hoy pertenecen a Otaz, en Campo Alegre. Luego, en una segunda fundación, porque esta primera fue destruida por los indígenas, se fundó nuevamente en 1551 por Juan Alonso, y posteriormente, porque también fue destruida, se fundó por tercera y definitiva vez en el año 1612, que la hizo Diego de Ospina. Por su ubicación en el centro y por sus tierras fértiles, y por en este momento considerarse como de mucha proyección, Neiva se fue consolidando como la capital de lo que hoy es el departamento de Huila. Sigue todo un proceso, el proceso de conquista, colonización, independencia, de acuerdo al proceso histórico que nosotros tenemos en Colombia, y este territorio lógicamente contribuyó de manera significativa en todo lo que se venía dando, es decir, fue un territorio propicio para que los conquistadores a partir de aquí gestionaran la fundación de otros poblados, el recorrido por otros sectores de Colombia. Igual en el proceso de colonización que correspondió al proceso de organización de las tierras conquistadas, y lógicamente también en la independencia que se dio entre 1810 y 1819, el departamento del Huila aportó significativos personajes criollos que contribuyeron a la independencia. En el año 1814, dice la historia, se dio la independencia de la provincia de Neiva. ¿Por qué? Porque entre 1810 a 1819 se iban dando procesos de independencia por provincias en todo lo que hoy es Colombia. Y en 1814 se muestra como el momento de la independencia de Neiva, y al hablar de la independencia de Neiva, pues lógicamente se está hablando de la independencia del Huila, ¿no? Cuando ya se da la época republicana, a partir de la Gran Colombia, que fue la primera forma republicana que tenemos en nuestro país, el Huila perteneció al estado de Cundinamarca, que era el estado central, eran muy pocas las provincias que existían, perteneció al estado de Cundinamarca, y luego posteriormente se formó la provincia del Tolima Grande, estado del Tolima Grande. ¿Por qué hablamos de provincia y por qué hablamos de estado? Porque fueron denominaciones que los conquistadores, que España iba dando a los territorios que iba ocupando, que iba conquistando, y a las provincias que iba conformando. Entonces, por eso se le dan varios nombres a través del tiempo de la historia. En el año 1905 se creó el departamento del Huila a través de la ley número 46 del 29 de abril de ese año. Por eso algunos historiadores toman también como importante la fecha del 29 de abril como fecha para la creación del departamento del Huila. Pero solamente vino a tener vida jurídica, es decir, vino a inaugurarse como departamento a partir del 15 de junio. Por eso la fecha del 15 de junio es la fecha de efemérides de la creación del Huila, es la fecha que se tiene oficialmente y es la fecha que se celebra, o sea, pasado mañana, el lunes, se va a conmemorar esa efemérides patria. Su primer gobernador fue el abogado Rafael Puyo Pertón. Gobernó el Huila desde el año 1905 al año 1909. Fue gobernador a partir del 15 de junio.
pues lógicamente le correspondió toda esa primer momento, primera fase de organización jurídica del departamento del Huila. Por eso se toma a partir de allí y por eso tenemos los 115 años de historia. En ese momento el departamento del Huila tiene 37 municipios. El último municipio creado fue el municipio de Palestina, al sur del Huila. Hay otros corregimientos, otras inspecciones, como se llamaban antes, a los centros poblados, que han estado como en esa tarea de querer ser municipios. Pero lo que pasa es que pues ya los requerimientos para un caserío convertirse en municipio ya son más exigentes y por eso no se ha logrado en la parte poblacional, en la parte económica sobre todo. Cuando se creó el departamento del Huila en el año 1905, se crearon otros dos departamentos, que fue el departamento del Atlántico y el departamento de Caldas. Fueron los dos departamentos que se crearon en ese momento, que venían ya siendo provincias importantes desde antes, desde el siglo XIX. Es por eso la organización de departamento. Ese es así como grande rasgo la parte histórica de lo que es el Huila, de lo que es el Huila en la parte de la historia, en el pasado y cómo se llegó a ser departamento a partir de ese año. Pues muchísimas gracias, Henry, por este importante recorrido, esta simbiosis que usted nos ha reseñado en este conversatorio a través del canal TV Bachede del municipio de Palermo. Ha sido una historia sucinta, detallada, pero fundamentada en hechos grandes que hacen del Huila una tierra próspera y pujante cuando está próxima a cumplir sus 115 años de historia. Henry, muchísimas gracias. Hablemos ahorita de esos personajes ilustres que han engrandecido al terruño del Huila a través de este largo proceso histórico de vida política administrativa. Bueno, para hablar de los personajes ilustres del departamento del Huila, pues tocaría como ubicarlos de acuerdo al campo en el cual se han desempeñado, lógicamente. Yo simplemente voy a nombrar algunos para que podamos tener una idea general sobre esto. José María Rojas Garrido fue presidente de Colombia en el siglo XIX, ¿no? José María Rojas Garrido se ubica como oriundo del departamento del Huila, creo si no está mal del municipio de Lagrado, doctor de Lagrado. Posteriormente tenemos a José Eustacio Rivera, gran hombre de letras, significativo hombre de letras, escritor, poeta, etc. El obispo Esteban Rojas, que fue el primer obispo de la diócesis de Huila, 1900, en el año 1900, el Huila pertenecía a la provincia eclesiástica de Popayán en la época del siglo XIX. Luego, en el año 1900, fue creada la diócesis del Huila, que tenía como sede a la ciudad de Neiva. La primera sede episcopal del departamento fue Neiva. Después, con la creación de Garzón, central en el territorio del Huila y de otros sectores, pasó a ser entonces la capital diocesana del Huila y a Neiva se le quitó el rango de diócesis. Ese rango de diócesis se da en el año 1972, va a cumplir creo 25 años, 1972, cuando ya se separa la diócesis de Garzón de la diócesis de Neiva. En ese recorrido, por tal razón, José María Rojas Garrido, quien es nombrado como persona también muy importante, oriundo del municipio de Tarqui, le correspondió... Esto es para ti, Palermo. Le correspondió luego pasar a ser obispo de Garzón. De obispo de Garzón, allí gobernó la diócesis por muchos años. En 1972 se nombró el primer obispo de Neiva, que fue Rafael Sarmiento Peralta, y ha seguido todo el proceso hasta nuestro actual obispo, que es el obispo Monseñor Froilán Casas Ortiz. Durante ese trayecto se han distinguido significativos personajes del orden eclesiástico, sacerdotes muy importantes. Por ejemplo, Luis Ignacio Andrade, que además de ser sacerdote huilense, fue político huilense. Tenemos a Genaro Díaz Jordán, gran historiador, fue el que primero levantó, o uno de los primeros que levantó los historiales del Huila, de los municipios del Huila, proceso de historia de parroquias del Huila, significativo porque sobre la base de sus escritos se
se tejieron las demás historias de los municipios. Por ejemplo, la misma historia de Palermo. Palermo figura de su fundación en 1774 y ese dato histórico nos lo plantea este sacerdote, historiador, Genaro Díaz Jordán, y se tomó como fecha oficial, así antes de esa fecha se hubieran dado otros acontecimientos por este territorio. Tenemos a Julián Mota Salas, a Joaquín García Borrero, a Reinaldo Matiz, tenemos a Misael Pastrana Borrero, quien fue presidente de Colombia entre los años 1970 a 1974, último presidente del Frente Nacional huilense, y lógicamente también su designado, Rafael Azuero Manchola, que también ejerció por de la presidencia, también huilense, pues otro personaje destacado en la parte política. Tenemos a Jorge Villamil Cordobés, a Ricardo Borrero, a Rodrigo Lara Bonilla, eso en la parte política, y en la parte de letras significativos, pues hay muchos personajes. En la parte de la música, el departamento del Huila, además de Jorge Villamil Cordobés, es rico en compositores de la música folclórica, de nuestra música tradicional, de nuestra música colombiana. Y de ahí en adelante, pues muchos personajes más, maestros, literatos, personajes simplemente filantrópicos de un trabajo social significativo, pues que en este momento sería como difícil entrar como a nombrarlos a todos y a hablar de lo que cada uno tuvo su trabajo en el Huila. Muy reconocidos, muy valorados, que dejaron huella significativa en su paso por el mundo y por el paso por el Huila. Unos ya fallecidos, pues dejaron unos elementos históricos que es digno de reconocerlos y es digno de valorarlos. Desafortunadamente hoy en día nuestra juventud a veces es como parca, como huraña, para reconocer, para saber de esto, y por esa razón muchos datos históricos pierden como a quedar en el olvido. Bien, Henry, por estos aportes tan significativos que validan la presencia de ilustres huilenses en el contexto político, cultural, educativo, narrativo, musical y artístico que engrandecen este panorama del Huila promisorio. Háblenos un poquito cómo articular esa huilensidad para fomentar, para desarrollar un trabajo más enfatizado a los valores del huilense. Mire, el proceso es precisamente buscar esos espacios de proyección del departamento del Huila, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de América y a nivel del mundo. Desafortunadamente hubo un momento en el cual el departamento del Huila era uno más de tantos de los que tiene Colombia, los 32 que tiene Colombia, pero luego llega una gran oleada de personajes que han buscado esa proyección del Huila a nivel de todos los órdenes, a nivel social, a nivel político, a nivel económico y a nivel cultural. Entonces, el proceso de huilencia es eso, buscar que el Huila tenga resonancia, buscar que el Huila se proyecte, buscar que el Huila entre a competir en todos los campos, entre a hacerse sentir, rescatando sus ancestros, rescatando costumbres, rescatando todo aquello que nos dejaron los antepasados y que es digno de tener en cuenta. Por esa razón, por ejemplo, dentro de los planes educativos a nivel de escuelas y colegios, se busca implementar cátedras de la universidad, cátedra agustiniana, y cada municipio implementar cátedras en donde los niños desde muy pequeñitos comiencen a conocer, comiencen a valorar, y ellos que son los futuros de la patria, los futuros del Huila, son los futuros de Palermo, sean los que precisamente abanderen todos estos procesos y hagan proyectar sus regiones, a proyectar el departamento, pues para que Huila realmente rescate toda esa importancia y toda la significación que tiene en el campo departamento, en el campo nacional o en el campo. Eso es lo importante de la huilensidad. Y nosotros como maestros, por ejemplo, porque yo soy maestro, pues nos corresponde eso. Y las nuevas generaciones de maestros están llamadas precisamente
a buscar rescatar todo lo nuestro, porque tenemos estos demasiadamente grandes, la parte folclórica, por ejemplo. Ustedes saben que en la parte folclórica pues tenemos todo lo que son las festividades heredadas de nuestros antepasados. Las festividades de San Juan, San Pedro, lo que hoy es San Juanero, eso no es de ahora, eso es desde la época de la colonia, heredado de España porque es parte de la herencia española y que luego se fue tomando a nivel de las regiones y en el Huila se centró y tenemos un significativo festival. Desafortunadamente este año que era la versión número 60, pues por todo lo que estamos viendo no se puede realizar, pero es de la forma como se realizaba, pero de todas maneras eso no significa que tenemos que ir a la perder, sino que tenemos que seguirla proyectando. Esa es una de las vitrinas que vende precisamente el departamento de Huila, una de tantas. Tenemos sus centros turísticos, ¿no? El complejo arqueológico de San Agustín, Isnos, Salado Blanco. Tenemos los demás centros turísticos que están repartidos por todo el departamento. Tenemos ese despegue económico que se ha querido dar a través de la economía, a través de su parte económica, de su parte de cultivos, el café, esa bonanza petrolera que tuvimos en el departamento, que llegamos a los segundos productores de petróleo en Colombia. Muchos municipios en esa bonanza petrolera lograron significativos avances, entre ellos Palermo, justamente. Y de ahí en adelante, afortunadamente nuestros políticos, la mayoría, y lógicamente afortunadamente nuestros representantes en los otros campos de la cultura se han interesado mucho por proyectar el departamento del Huila de aquí en adelante. Ojalá las generaciones, los que vienen después de nosotros, sigan posicionando muy bien la tierra rojita como nosotros la llamamos. Bien, Henry, muchísimas gracias por este importante conversatorio de un hombre que ha hecho de su vida un trabajo histórico permanente, lo ha asumido con una eficacia tremenda para mantener vivo esos orígenes en torno a diferentes hechos. Henry Calderón Quintero, ¿qué significado tiene celebrar 115 años de historia para un departamento que emerge de esta cantera de la región andina colombiana? Celebrar los 115 años es sentirnos orgullosos de que hemos caminado a través de más de un siglo y que en ese caminar se ha dejado huella. Eso es importante. Se ha dejado huella significativa. Hoy se nombra el Huila y nombrar el Huila es nombrar la famosa tierra de promisión, como nos la dijo José Eustacio Rivera, ¿no? Ese título de tierra de promisión es un título bien dado y que se ha operacionalizado en la práctica. Entonces, celebrar esos 115 años es recoger lo que se ha hecho, mirar qué cosas se han hecho buenas, continuarlas, mirar de pronto qué cosas se han hecho a medias y corregirlas y seguir avanzando. Eso es lo más significativo, seguir avanzando, porque no nos podemos quedar solamente en lo protocolario, en la celebración. Ahora es simplemente la celebración virtual, sino que tenemos que mirar a ver qué proyectos hay que ya se han dado y que hay que terminarlo y qué proyectos nuevos se tienen que seguir de aquí en adelante. ¿Eso a quién le compete? Pues nos compete a todos. Eso no compete solamente a los gobernantes, nos compete a todos. En la medida en que cada uno podamos aportar, tenemos que hacerlo. Porque no son los otros los que tienen que hacer solo las cosas. Nosotros a veces le echamos la culpa a los políticos, a los dirigentes. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros simplemente nos quedamos criticando, pero de ahí en adelante no aportamos lo que tenemos que aportar. Primero de nuestro aporte, que es como incentivar ese espíritu cívico y ciudadano. Es lo primero, cuidar las cosas, mantener las cosas, hacer propuestas. La Constitución Política que nos rige de 1991 nos da la oportunidad de que el constituyente primario, nosotros, el pueblo como tal, podamos proponer, porque precisamente es una democracia participativa, más que la democracia representativa de antes. Entonces nosotros podemos proponer. Elegimos desde alcaldes, antes se elegía solamente el presidente y el Congreso y lo demás. Ahora elegimos desde los alcaldes en cada uno de los pueblos. Pues cada pueblo, cada municipio, cada región, preocupémonos por elegir verdaderos representantes, por elegir verdaderas personas
que lleven al departamento del Huila a la prosperidad grande, y el departamento del Huila se siga posicionando y que sea el departamento del Huila uno de los primeros a nivel nacional. Eso es lo importante. Entonces, celebrar esos 115 años de eso, recoger lo que se ha hecho, mirar qué toca hacer, qué toca continuar porque está bien hecho o qué toca corregir porque no está bien hecho. De ahí en adelante. Y cada uno tomar conciencia. Y además de cada uno tomar conciencia, ir enseñando a nuestros niños, desde muy pequeños, a que vayan tomando conciencia de la necesidad de prepararse para la vida, siendo ellos los hombres y las mujeres del mañana quienes van a liderar todos estos procesos. Yo les digo a mis estudiantes, cuando hablo con ellos, yo soy profesor de sociales, precisamente eso, ¿no? En manos de ellos está todo el futuro de Colombia, en este caso el futuro del Huila, el futuro de Neiva, el futuro de Palermo. Entonces hay que seguir adelante, ¿no? Aprovechar todas estas coyunturas que nos ha dado la vida, esta coyuntura tan especial sanitaria que estamos viviendo, porque la habíamos vivido, ¿no? Nunca se había vivido. Los más ancianos hoy en día dicen, nunca habíamos vivido una situación de esta como la situación sanitaria que vivimos. Entonces, recoger las cosas buenas que nos va dejando esta situación y de aquí en adelante cómo vamos a reorientar lo que hay que reorientar, vamos a seguir sacando adelante este mundo del cual, gracias a Dios, nos ha tocado vivir. En este cambio de milenio, ¿no? El siglo XX al siglo XXI en que estamos, el tercer milenio, entonces mirar qué cosas tenemos que ir mejorando y seguir haciendo densidad, verdaderamente en el sentido que densidad, ¿no? No tanto en cosas teóricas, sino en cuestiones prácticas. Bien, pues muchísimas gracias, Henry. Ya estamos próximos a cerrar este conversatorio, agradeciéndole inmensamente su disponibilidad, su total entrega y de este espacio de TV Baché agradecer inmensamente sus grandes aportes a la tierra palermuna, a la tierra huilense, como historiador, como educador, como forjador de grandes iniciativas en el ámbito cultural, educativo e histórico. Para TV Baché ha sido un placer tenerlo aquí en este importante conversatorio. Agradecerle inmensamente y que siga trabajando como lo han ido haciendo con esa responsabilidad ética y humana, Henry Calderón Quintero. Porque celebrar estos acontecimientos. William, yo quiero que... Dígame, Henry. Yo quiero, si me lo permite, y si lo dan, yo soy muy de Palermo, mucho quiero a mi terruño. Me ha gustado un poquito como la poesía. Y yo tengo un poema que es como lo más importante para mí, que es el viejo cantón de Occidente, que usted lo conoce. ¿Se acuerdan? Claro. Entonces yo quiero, si el tiempo me lo da, poder leer este poema. Sí, claro. Terminemos con el poema. ¿Sí, acaso? ¿Sí? Bueno, entonces terminemos con el poema. Es de los poemas que de los poemas que yo he escrito a Palermo, uno de los primeros que escribí que me parece muy chévere, se llama El viejo cantón de Occidente. Dice: al alto de Tune y al cañón de Guagua, escogió Triviño de Sotomayor, valle apropiado para erigir un poblado de estas muy ricas y grandes arados. Sobre su historia hoy todos conocen. Existen archivos y varios relatos. Los viejos nos cuentan y corren las voces. Se honra a Rosalía en todos los actos. De un rico cuadrúpedo su nombre deriva. Sedeyus Paca, Borugo, Tinajo, que de salto en santo, correteando iba, volando al cazador por su propio atajo. En estos contornos, los del río Tune, hubo propiedades y grandes estancias. Por la fe del cielo, la que a todos une, hombres y mujeres pactaban alianzas. Llanos y montes con tantos aromas, guardaban riqueza de mucho valor, y de poco a poco pobló el caserío gentes honestas, ansiosas de amor. Don Manuel Collazos y Lázaro Andrade fueron dos primeros honestos alcaldes. Siguió el viejo Herrera, el señor Trujillo, hombres todos propios de familia amable. Serio cura que firmó los libros, presbítero fuerte Gregorio Alarcón, con grandes virtudes divulgó entre todos afecto a la santa con gran devoción. En calles trazadas a mediana anchura y medio empedradas por alguna gente, el pueblo peleaba sin parabura en cuatro esquinas, Gaza, La Zapera, la Ruta del Codo y Calle Caliente. Por esta aldehuela cruzóse Bolívar el Libertador. Sigue va por el sur.
Fulgencio Paredes y Agustín Collazo lucharon con celo emancipador. Primero fue Guagua, región dependiente, y posteriormente las leyes de entonces jurídicamente la hicieron cabeza del Cantón de Occidente. Bien, Listo. muchísimas gracias. Un homenaje a su tierra, a su cantón de Occidente, a este Palermo de mi huila, solaz y esplendor. Muchísimas gracias, Henry Sí, Calderón señor. Quintero. Un placer Bueno, a través de TVH haber tenido este pequeño conversatorio, pero fructífero, en una efemérides importantísima que los huilenses vamos a celebrar el próximo lunes. 115 años, 1905-2020, 115 años de historia, desarrollo y pujanza de la tierra del Huila, la tierra que nos vio nacer. Mil y mil gracias, Henry Calderón Quintero. bueno, gracias a usted, William, gracias a todos los integrantes de TVH por esta oportunidad que me dieron. Estaremos próximamente, cuando ustedes estén a bien, invitarme a otra temática de la que en un momento dado algo manejo, poder apoyarlos. Muchas gracias entonces y buen día para todos. Muy amable. Éxitos. Gracias.